Puede sentarse un momentito. Okay. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite de ser el portavoz de su palabra en esta noche. Ese es el privilegio más grande que se me ha podido conceder. Pienso dedicarme a esto de por vida. Tengo un amigo que piensa igual que yo y ambos estudiamos lenguas modernas y él me dice: escucha bien, Ronnie, yo no vuelvo a estudiarle otra licenciatura a otra gente aquí en la tierra. De aquí yo vengo a buscar mi título en teología, mi maestría en teología. Todo lo que voy a estudiar es con respecto a la Biblia. Y nosotros entendemos que Dios ha llamado a las personas con diferentes funciones en la sociedad. Pero todo el cristiano está llamado a conocer la palabra de Dios. No es opción conocer o estudiar la Biblia. Eso no es que usted dice, bueno, solamente los predicadores deben estudiarla. Nosotros los predicadores nos preparamos para predicar, pero usted se prepara para escuchar. Porque si usted no está listo para oír, usted le va a decir amén a todo lo que yo diga, aunque sea mentira. Así que tanto el predicador se prepara para predicar y el receptor se prepara para escuchar. Y pues el tema que Dios me ha permitido traer en esta noche es cómo orar como Dios quiere, cómo orar correctamente o cómo orar bíblicamente. Y qué mejor que en un culto de oración traer este tema. Así que le pido de favor que se ponga sobre sus pies y me acompañe a leer la palabra del Señor en este momento en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 5 en adelante. Te damos gloria, Jesús. Si usted lo ha encontrado, puede decir amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre de Jesús. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque ellas son más dulces que la miel, porque ellas son lo mejor que nuestros ojos han podido leer. Es como leer el tesoro más grande, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener la libertad de poder leerlas y estudiarlas, Señor. Ayúdanos a darles el valor que ellas merecen y a cada día y cada mañana leer sus preciadas páginas, que son como manantial de vida para nuestra alma, Señor. Señor, solamente soy un siervo y soy una vasija. Nada puedo hacer, Señor. Si tú no le das entendimiento a tu pueblo, yo no puedo hacerlo. Solo tu Espíritu Santo, quien tiene el poder de revelar los misterios ocultos que están en tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús,
Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Quiero repetir el tema: cómo orar como a Dios le agrada, cómo orar correctamente o cómo orar bíblicamente. El que le guste más, ese usted puede tomar. Y pues, ¿por qué es importante saber cómo Dios quiere que nosotros oremos? La mayoría de nosotros hemos escuchado decir que no importa cómo nosotros oremos, no importa de qué forma, qué palabras utilicemos, si tenemos fe, Dios va a aceptar nuestra oración. Si nosotros tenemos mucha fe y creemos que Dios la va a escuchar, no importa lo que le digamos, Dios lo va a hacer. Todo lo que le pidamos a Dios con fe, Dios lo va a hacer. Pero esto no es correcto. La palabra de Dios no nos enseña así. Y si no fuese así, entonces Jesús no nos hubiese enseñado a orar. Si Jesús no hubiese dado un modelo de cómo debemos hablar con Él, entonces sí nosotros pudiésemos orar de la forma que nosotros quisiéramos. Pero ya Él nos dio un patrón de cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios, al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, a nuestro Padre. Así que esto es similar a como nosotros hablamos con las personas. Usted no puede hablar con todo el mundo de la misma forma. Hay personas que demandan un poco más de respeto a la hora de usted hablar con ellos. Hay personas que demandan un poco más de empatía y un poco más de cariño. Por ejemplo, si usted habla con su amigo de usted y de una forma muy refinada, la conversación se va a tornar muy incómoda porque somos amigos. Siéntete cómodo hablando conmigo, habla de manera natural. Pero con Dios es diferente. Con Dios usted no puede tratar a Dios de la forma que usted quiere. Estamos hablando del Dios Todopoderoso del universo. Sin embargo, no me refiero a que usted debe dirigirse a Dios de una forma asustada, de una forma en que usted siente que lo van a matar. Esta no es la forma que explica la palabra de Dios. Así que, si usted se dirige a una persona de la forma que usted quiere, sin usted ni siquiera tener un vínculo de confianza, la persona se va a sentir incómoda. Si usted habla a su jefe de la forma en la que usted habla a su mejor amigo con esa confianza, el jefe se va a sentir, pero ¿y quién le ha dado tanta confianza a esta persona? Y esa persona va a suspender esa conversación porque se siente incómodo. Y a veces nosotros como creyentes, de la forma en que nos dirigimos a Dios, hacemos que Dios se sienta incómodo con lo que le decimos. Así que, ¿por qué es importante orar bíblicamente? Lo primero es que la oración va de la mano con la palabra de Dios. Imagínese que a usted le pregunten, ¿qué es más importante? ¿Orar o leer la palabra de Dios? Yo le voy a hacer esta pregunta a usted: ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Le voy a hacer la otra pregunta: ¿qué es más importante, comer o beber? Cualquiera de las dos que usted deje de hacer, se va a morir. Así que la palabra de Dios, la lectura, el estudio de la palabra de Dios y la oración tienen el mismo nivel de importancia. Debemos tener bien en claro en esto. Así que debemos saber también que la oración es el motor de la iglesia. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia deja de operar de acuerdo a la voluntad de Dios. La iglesia es como un excursionista que no tiene rumbo, como un barco que no sabe a dónde va, como un piloto sin mapa, no sabe a dónde se dirige. Porque esta es la forma en la que nosotros hablamos y nos comunicamos con Dios. Así que la oración es la forma en la que la creación se conecta con el Creador. No existe otro medio. Hay personas que dicen que los cristianos deben meditar. Los cristianos no meditamos. Los cristianos oramos, hablamos directamente con Él. Así que la oración es muy útil. La oración sirve tanto para determinar qué tanto una persona estudia la palabra o no. Cuando usted oye a una persona orar, usted se puede dar cuenta cuánto tiempo tiene que no abre la Biblia, o si la lee y no la estudia. Porque las personas que no leen con frecuencia la palabra de Dios, a la hora de orar, utilizan muchas muletillas. Usted ve
que le dan 10 minutos de oración y 8 minutos de oración son diciendo gloria a Dios y aleluya, porque no saben de qué van a orar, habiendo tantas cosas por qué orar. Entonces la oración revela qué tanto tiempo nosotros pasamos conociendo a Dios en las Escrituras. Cuando una persona ora de la forma en que la palabra lo dice. Amén. Así que una iglesia sin oración es como un carro sin gasolina. Está tieso, no va para ningún lado. La iglesia sin la oración es como un barco con hoyos gigantes en medio del mar, con un huracán en el medio también. ¿Usted sabe para dónde va? Se va a hundir. No tiene lugar, no tiene otro fin que no sea la muerte. Cuando la iglesia no ora, se siente la mortandad, se siente el ambiente pesado. Usted cuando entra al templo, usted debería sentirse que está en un lugar santo, pero cuando la iglesia, que somos nosotros, no oramos, se siente el ambiente pesado y hay mucha guerra, hay mucha dificultad para orar. Así que orar es muy fácil, pero a la vez es muy difícil. Porque nosotros sabemos que el enemigo de nuestra alma, Satanás, trabaja todos los días para que nosotros nos desconectemos del Señor. Satanás no duerme y cada segundo que él pasa, lo pasa tratando de buscar una estrategia para que nosotros no hablemos con el Señor. Así que a veces nosotros queremos orar, es muy fácil orar, pero a veces queremos orar y nos hincamos y sentimos una pereza muy grande. A veces queremos orar y tenemos pensamientos que nos distraen. Estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en los afanes del día a día. Y estas son batallas que vienen de parte del enemigo. O simplemente no le dedicamos suficiente tiempo a Dios. Y cuando usted pasa mucho tiempo haciendo algo, su cerebro, eso es lo que reproduce. Así que el enemigo comienza a crear distracciones para que nosotros no nos conectemos con el Señor. Y posiblemente usted se sienta identificado. Usted quiere orar, usted quiere bogar mar adentro, pero no puede. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted se hinca, llegan pensamientos a su mente, pensamientos del trabajo, pensamientos de los problemas. Y Dios quiere que nosotros no tengamos ninguna interferencia para hablar con Él. Así que, ¿cuál es la importancia de orar bíblicamente? ¿Por qué yo no puedo orar a mi antojo? ¿Por qué yo no puedo hincarme y decirle a Dios lo primero que a mí me llega a la cabeza? ¿Cuál es la importancia? Lo primero es, ¿qué puede suceder si yo no oro de una forma bíblicamente? ¿Qué me puede suceder a mí? O sea, si yo sigo orando como lo hago de costumbre, ¿qué hay de malo en esto? Y yo le voy a explicar lo siguiente. Si usted ora de una forma en la que la palabra de Dios no le dice, usted tendrá oraciones no contestadas. Usted orará mucho, pero usted no recibirá respuesta. Y esto traerá a su vida una gran desmotivación. Va a decir, pero Dios no me escucha, ¿para qué yo oro? El asunto es, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos orar todo lo que queramos, pero si oramos de una forma incorrecta, no obtendremos respuesta ante nuestras oraciones. Así que lamentablemente hay personas que oran mucho, pero no oran como Dios ha dicho en su palabra. ¿Y qué sucede? Que la persona comienza a perderle la importancia que la oración lleva. Cuando usted pide mucho algo y no le hacen caso, usted se desmotiva. Eso es obvio. Entonces cuando el cristiano ora mal y Dios no le responde, porque Dios le dijo en la palabra cómo debe de orar, y el creyente ora como él siente y no como Dios le dice, el creyente lógicamente se va a desmotivar y va a decir, no, yo no voy a seguir orando, yo no voy a seguir pasando tiempo con Dios. Pero es que estamos orando mal. Así que, ¿cómo puedo orar como Dios le agrada? El primer punto que quiero tratar en esta noche es la actitud con la que yo me dirijo al Señor.
de qué manera, cuál es mi accionar, cuál es mi temperamento, mi voluntad cuando yo oro a Dios. Y es que la palabra del Señor dice en el primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La palabra de Dios también dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra clamar significa pedir o requerir algo con vehemencia o desespero. Cuando usted clama, clamar no significa vocear como un loco. Clamar significa pedir algo desesperadamente, anhelarlo con todo el corazón, con toda la necesidad, anhelando que lo que usted pide sea respondido, y no pidiendo de una forma orgullosa, sino pidiendo de manera humilde, porque a usted que le van a hacer el favor. Usted es quien pide y quien necesita. Así que el cristiano tiene que pedir como que necesita a Dios. Hay cristianos que oran al Señor como que es Dios que lo necesita a ellos. Señor, yo te pido que me uses, porque a través de mí mucha gente se va a sanar. Señor, tú sabes que yo soy tu siervo, y si tú me das de tu unción, la gloria de Dios va a descender. Y yo quiero decirte algo: tú necesitas a Dios, pero Dios no te necesita a ti. A veces nosotros queremos regatear a Cristo, como que Cristo nos está vendiendo y tenemos que ponerlo en oferta para que la gente lo compre. Y a veces oramos de esta manera, oramos con orgullo y con prepotencia. Y quiero decirte lo siguiente: hay personas de nuestro movimiento que han faltado el respeto a Dios. Hay un movimiento de guerra espiritual que a la hora de orar le da órdenes a Dios como si Dios es su empleado. Señor, hazlo ahora, en este momento, ahora. Sin embargo, la Biblia no nos dice que oremos de esta manera. Y cuando usted ora al Señor de esta forma, a usted le falta el respeto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nadie puede darle órdenes a Dios, absolutamente nadie. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú le das órdenes a Dios, tú le estás diciendo a Dios que tu voluntad es mejor que la de Él. Por eso la palabra de Dios dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El cristiano a la hora de orar no puede acercarse ante Dios de manera desesperada o apresurada. Porque sí debemos orar desesperados por una respuesta, pero no darle órdenes a Dios, no ponerle fecha a Dios, porque Dios sabe en qué momento ha de contestar nuestras peticiones. Así que mi alma bendice al Señor. Un ejemplo que podemos ver de que el clamor es eficiente es el ejemplo de el ciego Bartimeo. Usted no escuchó al ciego Bartimeo diciendo: Jesús, sáname ahora, en este momento, sáname, aquí en este momento, lo declaro ya, ahora. No. ¿Cómo gritaba el ciego Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él pedía de la forma más humilde, a vida y por haber. O sea, él sabía que quien necesitaba el milagro era él. Y discúlpeme, hay un dicho que dice que hay gente, no voy a utilizar la palabra que utilizamos dominicanamente, que hay gente que pide de manera exigente. Hay gente que pide mucho y también es exigente. Pero cuando usted va a pedir, usted tiene que ir manso para que la gente con agrado pueda servirle. Hay gente que le pide a Dios con exigencia. Ahora, Señor, tú sabes que yo me congrego todos los días, así que como yo soy tu siervo fiel, respóndeme ahora. En la Biblia usted nunca va a encontrar un ahora. Nadie que le oró al Señor en la Biblia le oró de esa forma. Todo lo que usted va a encontrar en la Biblia va a ser de oraciones pacientes.
esperando el tiempo y la respuesta de Dios. Otro versículo que me llama mucho la atención, o otra historia, es la de la mujer cananea que tenía una hija endemoniada y ella le cayó atrás a Jesús, lo persiguió diciéndole que libertara a su hija. Y oiga lo que Jesús le responde. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se sintió conmovido y dijo: pero wow. Sin embargo, si fuese a nosotros que Jesús nos dijera eso, nosotros le respondiéramos: Jesús, quédese con su milagro y haga lo que usted quiera con su milagro. A mí no me dé nada. Yo no soy, ¿cómo? Exactamente. Nosotros no tendríamos la capacidad de responder de esta forma tan humilde, aunque sabemos que Jesús estaba probando a esta mujer. Porque la prepotencia no tiene espacio en el reino de Dios. Escuche bien, la prepotencia no tiene cabida en el reino de Dios. ¿Y quiere que se lo demuestre bíblicamente? Usted ha escuchado la historia de Naamán, que Naamán era un leproso y se dirigió al profeta Eliseo, ¿verdad? Y fue con oro a querer comprar el milagro y esperando que Eliseo lo recibiera como el gran líder que él era. Esperaba que Eliseo lo recibiera como el gran general que él era, con caravanas y con todo, sí. Sin embargo, Eliseo ni siquiera le salió al encuentro, ni siquiera lo recibió. Qué fuerte es esto, ¿verdad que sí? Entonces nosotros vemos aquí que nosotros con orgullo y con altanería no podremos recibir la contesta o la respuesta a nuestras oraciones. Nunca, pero nunca, pero nunca. Así que no vaya al Señor con orgullo diciendo: Dios mío, pero yo voy todos los días a tu culto. Yo voy todos los días, yo te oro todos los días. Nosotros debemos pedir de forma humilde. Amén. Así que mi alma bendice al Señor. Algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: Dios conoce nuestros corazones. Amén. A Dios no le podemos esconder nada. Así que nosotros en nuestro momento de oración no podemos ser hipócritas, tratando de justificar nuestro pecado, diciéndole: Señor, mira, perdóname, tú sabes que hoy yo pequé, pero fue por esto. Señor, tú sabes que es que yo estoy como enojado con mi jefe y yo me quedé con la de vuelta de lo que él me mandó a comprar. Pero Dios conoce el verdadero motivo por el cual tú lo hiciste. Así que de nada te sirve ocultarle la verdad a un Dios omnisapiente. Dios no recibe estas oraciones cuando usted trata de ser hipócrita delante del Dios que lo sabe todo. Así que oiga como Jesús dice. Este versículo es un versículo hermosamente fuerte y se lo voy a leer. Dice en el libro de Mateo capítulo 5. Gloria a Jesús. Denme un segundito. Ok, libro de Mateo capítulo 6 verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, como en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Oh Señor, mira que soy tu siervo. Y se empavonean. Y esta forma no es contestada por Dios. Usted no puede disfrazarle a Dios su pecado y proclamar lo bueno que usted es. Sépalo bien, cada vez que usted ore, diríjase como lo que usted es: un pecador más. Usted no es mejor que su hermano. Usted es tan pecador como su hermano. Así que debemos tener esto en cuenta. Mi alma bendice al Señor. Y también dice el próximo versículo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
en público. Y le voy a decir lo siguiente: a veces nosotros, posiblemente sea de manera inconsciente, queremos hacer muchas humillaciones y muchos tipos de expresiones de adoración delante de la gente. Queremos tirarlo en el piso, llorar. Sin embargo, no hacemos esto en nuestra habitación, pero lo hacemos en la iglesia. Y usted ve que hay personas que aquí en la iglesia gritan: Dios, Dios, heme aquí, Padre. Pero Dios prefiere que ese tipo de clamor lo hagamos en nuestra habitación, en lo oculto. ¿Por qué? Porque las personas pueden en su debilidad pensar o adularnos de una forma muy grande, decir: wow, pero mira qué siervo, mira cómo ora. Wow, pero mira cómo se humilla. Wow, pero qué siervo. Y Dios quiere que nosotros evitemos esto dentro del pueblo de Dios, de que nos ganemos aplausos en la forma en la que nosotros oramos a Él. Esas expresiones Dios quiere que se las revele, que se las demostremos en lo oculto. Amén. Así que denme un momentito, por favor. Así que por eso dice la palabra de Dios: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Oye, este versículo es tremendo. Es de lejos que lo mira. Así que a veces preguntamos: ¿por qué mi oración no es contestada? Y posiblemente nos estén mirando de lejos. Posiblemente nuestras oraciones, como decimos nosotros, no estén pasando ni del techo. Así que vamos a continuar. El otro tema o el otro título que debemos hacer énfasis aquí es: ¿qué es lo que pido? La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lamentablemente hay personas que solo oran para pedirle un favor a Dios. Señor, dame casa. Señor, dame empleo. Señor, dame dinero. Señor, dame para pagar el préstamo. Hay personas que oran a Dios para que Dios les supla para comprarse la pinta. Mire, yo no sé si en esta iglesia hay personas así, pero yo he visto personas en otros lugares que solamente hablan del carro que Dios le va a dar. Y dicen: órale a Dios para que rompa las cadenas que tienen a tu carro atado. Y la iglesia completa grita: amén. Te desato un carro en este momento. Yo desato un apartamento. Desatan más carros que Juan Ramón Gómez Díaz. Y usted lo ve que solamente declaran cosas materiales. Y mire la forma en la que se dirige el apóstol Pablo ante este tipo de personas. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y le voy a decir lo siguiente. La palabra del Señor recalca en el libro de Salmos, capítulo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. La gente solamente hace énfasis en la segunda parte: Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero la primera parte es el condicional de la segunda parte. Si tú te deleitas en Dios, Él te concederá los deseos de tu corazón. De lo contrario, Él no responderá a tus peticiones. ¿Por qué? Porque el creyente que se deleita día y noche en Jehová va a pedir lo que Dios quiere que él pida, y va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero el que no se deleite en Dios, y el que no pasa tiempo buscando al Señor, solamente va a pedir cosas egoístas y cosas para sí mismo. Así que cuando tú te deleitas en Dios, Dios te va a responder todo lo que tú le pidas. ¿Por qué? Porque un corazón que se deleite en Dios no va a vivir orando por cosas que perecen, va a vivir orando por cosas eternas. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Así que este versículo no nos da permiso para que pidamos lo que nosotros queramos.
La palabra del Señor también dice: pedid y se os dará, buscad y os hallaréis. Pero la gente no interpreta esto de la manera que Dios quiere que lo interpretemos. La gente entiende que esto significa pide por tu boca, que todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Y no es así. Estos versículos no son una licencia para pedirle a Dios lo que nos da la gana. No es así, sino para pedir a Dios conforme a su palabra. Así que aprender a orar también es aprender a pedirle al Señor. Y si usted no sabe orar, usted no va a saber pedir. Porque hay cosas que Dios jamás en su vida se las va a conceder. Oiga, usted puede durar 10 años orando para que Dios le diga que sí a una relación con un inconverso y se va a secar esperando. Tome asiento y compre una taza de café, y si usted quiere compre una caja de dominó y póngase a jugar, que Dios nunca le va a decir que sí. Porque Dios no va a dar una respuesta contradictoria a lo que Él dijo en su palabra. Nunca, Dios no se contradice, nunca. Así que la palabra del Señor dice en el verso 8: no hagáis semejantes pues a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas de las que tenéis necesidad antes de que la pidáis. ¿Usted quiere que le diga algo? Dios quiere que usted invierta su tiempo en oración, orando más por otros que por usted, porque Dios ya sabe de que usted tiene necesidad. Y algo que yo puedo testificar en mi vida es cuando yo oro más por otros, Dios responde lo que yo necesito. Pero cuando yo oro solamente en mí y únicamente por mí, las respuestas se tardan. Así que Dios desea que nosotros enfoquemos nuestro corazón a la necesidad de otros, que no seamos egoístas a la hora de orar. Hay ovejas que parecen cabras. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, solamente piden por ellos y no por su hermano. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuál era la condición de la iglesia primitiva, hay un coro que dice: unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor y todos estaban unánimes en un mismo espíritu. Cuando Pablo estaba encarcelado, usted sabe, conoce la historia de la joven que Pablo le dijo o fue Pedro, sí, que Pedro fue tocando la puerta y Rode se emocionó y dijo: aguanta, y no dio la noticia de que Pedro estaba ahí. Pero ¿qué estaban haciendo los hermanos? Estaban orando para que él fuera liberado de la cárcel. Así que la iglesia de ahora debía aprender lo que de la iglesia de antes hacía. Oraban unánimes, estaban orando lo mismo. Yo le quiero hacer énfasis en este momento lo siguiente: cuando nosotros tenemos culto de oración, no es para que todo el mundo ore lo que quiera de manera individual, es para que todos oremos lo mismo y para que todos estemos unánimes en el mismo clamor. A veces, y mire, Dios trató esto conmigo porque yo tenía la costumbre de orar siempre independiente, y esta no es la forma en la que Dios quiere. Dios quiere que el que se pare aquí diga bien claro lo que hay que orar para que la iglesia entera ore por eso. No que fulano ore por los enfermos y fulano ore por los presos, sino que todo el mundo a una voz, unánimes, en un mismo sentir, ore por esto. Y a Dios le encanta esta unidad y esta coinonía espiritual, porque podemos estar unánimes y reunidos en un lugar y dispersados mentalmente. Así que cuando vayamos a orar, o oramos, o cantamos, o alabamos, pero no vamos a hacer cosas diferentes. Todos debemos hacer lo mismo. Igualmente, cuando la palabra de Dios esté predicando, si usted llegó tarde al culto, ore en su casa y escuche la palabra de Dios, porque no es correcto que un grupo esté orando y media iglesia esté predicando. En la iglesia el pueblo actúa como un solo pueblo, no como varios pueblos. En la iglesia, o por lo menos en una noche no se dan varios cultos, se da un solo. Y es para que todos en un mismo sentir nos dirijamos al Señor. Así que vamos con el próximo versículo.
Ahora comienza a reciar el asunto. Oiga cómo dice esto. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mis queridos hermanos, los amo mucho y los quiero mucho, y le digo esto con todo el corazón. Pero cuando nos toque orar y cuando nos den la oportunidad de orar, oremos, no cantemos ni alabemos, oremos. Lamentablemente a veces nos toca orar y nosotros duramos 5 minutos diciendo santo, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, aleluya, gloria a Dios. Pero eso es alabar, eso no es orar. A veces a nosotros nos dan oportunidad para clamar y la iglesia se queda esperando cuál es la petición, por qué vamos a orar. Entonces, si usted no dice por qué hay que orar, las demás personas se quedan en el aire. Porque o tomamos un momento para glorificar la grandeza de nuestro Dios, o tomamos para adorarlo a través de himnos, o oramos, o pedimos al Señor, o presentamos a alguien. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo que leí al principio, que se hagan oraciones rogativas, oraciones, peticiones y de acciones de gracia. Hay diferentes tipos de oraciones. No nos podemos encerrar simplemente en pedir, pedir, pedir. Hay momentos donde la iglesia tiene que dejar de pedir y comenzar a agradecer por lo bueno que es Dios. Mire, cuando usted reciba un milagro, testifíquelo aquí en la iglesia para que tomemos un tiempo y decir gracias, Señor, porque tus milagros todavía siguen vigentes en este tiempo, porque tú eres el mismo de ayer y sigue siendo el mismo hoy. Hay momentos donde la iglesia va a tener que dejar de pedir y reunirse a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en tiempos de pandemia tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Dios, porque cuando mucha gente perdió su trabajo, tú me permitiste conservar el mío. Gracias, Señor. Oraciones rogativas, no oraciones orgullosas. Señor, dámelo ahora. Señor, por favor, te necesito. Señor, mira mi familia está en tus manos. Si tú no los cambias, nadie lo puede cambiar, por favor. ¿Aquí alguien sabe rogar? ¿Quién ha rogado aquí? Hay gente que no roga ni matado. Mire, yo no tengo que estar rogándole a nadie, a Dios. Dios pide que le roguemos. Dios pide que nos humillemos delante de Él y lloremos. Y entendamos que nosotros lo necesitamos a Él. Y que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y que nosotros sin Dios no somos nada. Así que mi alma bendice al Señor. Por eso, ustedes saben que nuestro país o el mundo es más católico que evangélico, por decirlo así. Y la mayoría de ustedes, no yo, pero no me voy a incluir, vienen de una iglesia católica. Los católicos tienen credos o repeticiones. Usted ve que ellos tienen un rosario y comienzan a orar la Ave María. No me la sé. Y comienzan ahí, y comienzan ahí, y comienzan ahí. Oiga lo que dice la palabra. Si en algún momento usted tiene que conversar con algún católico, oiga lo que dice: no uséis vanas repeticiones. Mis hermanos, Dios no quiere que usted sea un disco rayado cuando ore. Dios no quiere que usted se hinque a simplemente pedirle lo mismo, a decirle lo mismo que le dijo ayer. Hay hermanos que son tan bárbaros que dicen: Señor, te digo lo mismo que te dije ayer, amén. Miren, mis amados hermanos, esa oración que usted hizo ayer fue de ayer. Hoy usted tiene que conversar con Dios algo nuevo, porque recuerde que orar es hablar con Dios. Y si usted a una persona le dice le dice lo mismo todos los días, cualquiera se cansa y no habla nada. Si usted tiene un amigo que todos los días, cada vez que lo ve, le habla del mismo proceso: ay, yo tengo un dolor aquí, ay, yo estoy pasando por muchos problemas, cualquiera dobla la esquina para no hablar con él, porque uno se cansa. Y si eso es uno, imagínese Dios. Entonces, Dios no anda buscando repeticiones. Dios no quiere que seamos un disco rayado, que le digamos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así que yo quiero que usted analice si cuando usted se levantó hoy le dijo lo mismo que usted le dijo ayer cuando se levantó: oh Señor, te presento mi día, Señor, estoy en tu mano. Y mañana le dice: Señor, te presento mi día, estoy en tu mano. No,
varíe, sea diferente, sea creativo a la hora de orar. Así que vamos a continuar. Mi alma bendice al Señor. Dice el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, es en el 9, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero que todo, la oración del Padre nuestro, Jesús no nos la dejó para que lo utilicemos como repetición de cada día, sino para que le utilicemos de modelo, de guía. No es que usted ahora va a tomar la oración del Padre nuestro y la va a repetir todos los días cuando se levante. Si yo a usted le doy un modelo, no es para que copie lo mismo que yo hice, es para que lo adapte a su forma. Como cuando nosotros le pedimos la tarea al compañero, que nosotros queremos que ellos nos den el cuaderno para copiar lo mismo. Y el compañero le dice: no, mire, entonces así, para que tú uses la cabeza y lo hagas y pienses y lo hagas tú. Así que el Padre nuestro que estás en los cielos es la oración modelo que Cristo nos dejó. ¿Usted quiere aprender a orar? Léala. ¿Y qué significa Padre nuestro que estás en los cielos? Lo primero es que Dios quiere que usted sepa que Él es el Rey del universo, que Él es el Todopoderoso. Dios quiere que usted lo respete. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Dios quiere que usted sepa que usted es su hijo y Él es su padre, porque por medio del sacrificio de Cristo usted ha sido adoptado. Así que Dios no quiere que usted se dirija ante Él con miedo, diciéndole: ay, Dios mío, no me mate. No, Dios quiere que usted se dirija a Él como un padre que ama a su hijo y como un hijo que ama a su padre. Óigame, mire, yo cuando hablo con Dios, yo me desplayo en amor, diciéndole: oh, Padre mío, gracias. Gracias, mi amado, porque tú enviaste a tu hijo para morir por un pecador como yo. Gracias, papá. Gracias, Padre. Usted puede hablar con Dios como un padre habla con su hijo, claro, sin sobrepasar los límites del respeto y de la prudencia, porque Dios es su padre, pero Dios no es su novio, o su novio terrenal, hablando en este contexto. Así que dice: santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no se refiere a que nosotros podemos hacer que Dios sea más santo, porque no puede. Dios es supremamente santo. A lo que Dios se refiere aquí es a que Él sea santificado dentro de nosotros. Cuando dice santificado sea tu nombre, es que nosotros tratemos a Dios como que es santo y vivamos delante de Él en santidad. Porque hay gente que lo santifica de la boca para afuera, pero no, lo santifica dentro de sí mismo. Y a esto es lo que la palabra del Señor se refiere. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis amados hermanos, cuando usted ore a Dios, es bueno que usted concluya diciendo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, dijo: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si Jesús le dijo al Señor: Señor, que se haga lo que tú deseas y no lo que yo quiera, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que cumpla nuestros deseos, que cumpla nuestros caprichos? Que se haga tu voluntad, Padre. Mira, realmente mi deseo sería el que mi hermano Pedro se sane, pero que se haga tu voluntad, porque usted no sabe si Dios está probando al hermano a través de esta enfermedad. Usted no sabe que Dios está trabajando por medio de esta crisis. Y hay personas que lamentablemente han quedado en vergüenza, pensando que es Dios que no responde, diciendo: Señor, si tú eres Dios, sánalo ahora. Y Dios no lo sana nada, porque cuando usted le preguntó a Dios por qué Él está enfermo. Así que nosotros, como no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas o para la vida de los demás, como sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, nosotros dejamos que el Dios soberano haga lo que tenga que hacer. Le podemos pedir por algún trabajo, pero que haga su voluntad y no la mía. Le podemos pedir por un novio o una novia, pero que se haga su voluntad y no la nuestra.
Porque la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Oiga qué descripción. El deseo del Señor para nosotros es perfecto. ¿Alguien puede decir amén a esto? Así que escuche lo que dice el pan de cada día, dánoslo hoy. Es bueno pedir por los alimentos y no solo pedir por ellos, sino dar gracias. La costumbre de dar gracias se ha perdido en muchos hogares. La gente come y Señor bendícela bajando. Pero Dios quiere que seamos agradecidos, mire, hasta con una menta que usted se coma. Dar gracias a Dios por una parte. Porque hay que dar por todo, dice la Biblia, por todo. Así que dice el próximo versículo: y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. A la deuda que se refiere aquí no es a una deuda monetaria, sino a una deuda espiritual. Perdona mis pecados, perdona mis deudas. El pecado es una deuda que nosotros jamás podremos pagarle a Dios, porque no tenemos con qué pagar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos una deuda eterna con el Padre y no tenemos con qué pagarle. Así que, oiga cómo dice: perdona mis pecados como yo perdono a los que pecan contra mí. Es un condicional. Si usted no perdona, no espere recibir perdón. Así que a la hora de orar, estemos seguros de que no tengamos a nadie tragado, para que nuestras oraciones no tengan impedimento. Próximo versículo dice lo siguiente, y es un versículo que a las personas que no profundizan mucho le confunde. Oiga cómo dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay gente que piensa que es que Dios tienta. Mis hermanos, Dios prueba, pero no tienta. A lo que se refiere el contexto de este versículo es como hay otra versión por ahí que dice: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que no nos deje caer en pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros oramos debemos de pedirle al Señor: Señor, permite que este día yo no te ofenda, permite que hoy yo te sea fiel, no me dejes caer en la tentación. Pero ¿por qué dice la palabra? ¿Por qué Jesús nos enseña a pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación? Escuche lo que dice la palabra del Señor. Deme un segundito, lo tenía aquí. Ok, la palabra del Señor dice: orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Solamente las personas que tienen la costumbre de orar en todo momento van a ser fuertes en la oración. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es bueno que cuando oremos demos exaltación a Dios. Dios Todopoderoso, te agradezco lo bueno que tú has sido conmigo. Tú eres maravilloso. No hay nadie como tú en esta tierra. Es bueno que hablemos de los atributos de Dios mientras nosotros oramos. Así que, para concluir, quiero darle algunas de las técnicas que pueden servirle con su vida de oración. A veces nosotros nos hincamos a orar y no nos llega nada a la mente por qué orar. Nos quedamos en blanco y comenzamos a decir gloria a Dios, aleluya. Así que le voy a dar algunas técnicas, si quiere las puede anotar. La primera técnica es: haga una lista de peticiones. Mire, ahora mismo en esta iglesia lo que más hay es personas por cual orar. Acabaron de decir que hay que orar por Betania. Acabaron de decir que hay que orar por nuestra hermana Celeste. Que hay que orar por ¿quién más? Por Isabel, por Ana. Y hoy en el culto de oración yo no escuché que hayan orado por todos estos hermanos. Así que es bueno que usted haga una lista de esos clamores y diga: tengo que orar por fulano,
tengo que orar por fulanito de tal, tengo que orar para Dios, para que Dios me dé más humildad. Cuando usted vea que usted como esté muy prepotente, tengo que orar para que Dios disminuya aplaque mi temperamento y me haga parecerme a Él. Tengo que orar para que Dios controle mi lengua. Cuando usted peque, anote en un lugar y diga: tengo que orar para que Dios quite este pecado de mi vida. Y cuando usted se hinca con esa lista en la mano, usted no va a terminar en 10 minutos. Usted no va a terminar en 20 minutos. Usted va a tener que decirle: Dios mío, más adelante seguiré orando esto. Así que haga una lista de cosas que usted tiene que agradecerle a Dios. A veces Dios no continúa respondiendo nuestras peticiones porque somos malagradecidos. Cuando Dios le conteste una petición, anótela y diga: debo agradecer porque Dios me contestó esta oración. Debo agradecer porque Dios me ha provisto lo que necesitaba el día de hoy. Ya usted tiene 2 listas. Y tercero, haga una lista de testimonios para motivarse a orar más y para darse cuenta que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Así que otra, para mí esta es la técnica que más me ha dado resultado, y es: ore la Biblia. Abra su Biblia, tome un versículo y órelo. Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando usted no sepa qué orar, haga esto: oh Señor, yo te doy gracias porque tú eres mi pastor. Yo te doy gracias porque en ti nada me faltará, porque tú eres mi todo. Gracias, Señor, porque tú me guías en delicados pastos y porque en tu presencia yo puedo descansar. Ahí usted está haciendo 2 cosas: usted está orando y está estudiando la palabra de Dios. Así que ore la Biblia. Para concluir, quiero decirle los beneficios de orar bíblicamente, para que desde hoy en adelante sus oraciones no sean iguales. Dice: a través de la oración bíblica yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque si yo oro como Dios quiere que yo ore, yo puedo esperar una respuesta de parte de Dios. Yo puedo conocer qué Dios quiere para mí. Cuando oro bíblicamente puedo orar con más fe, porque estoy seguro de que mi oración será contestada, y porque si oro bíblicamente oraré conforme a la palabra, y Dios no falla a su promesa ni falla lo que ha dicho. Sus palabras son fieles y verdaderas. Así que yo puedo tener fe de que Él contestará. Dice: puedo deleitarme al orar. Cuando yo oro de una forma bíblica, yo puedo gozarme al orar: oh Dios mío, pero tú sí eres bueno y eres maravilloso. Lamentablemente hay personas que oran de una forma enojada. Hay personas que oran quillado. Y así no se ora. Debemos orar deleitándonos en Él. Podemos pasar más tiempo orando cuando oramos de forma bíblica, porque tendremos muchas cosas por las cuales pedirle a Dios. Como dice la palabra, orar por los que están en eminencia, orar por los reyes, orar por la comunidad, orar por la pobreza, orar por la enfermedad. Y podemos, sobre todas las cosas, orar en todo tiempo, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Orad sin cesar. Cuando usted ora de la forma en la que la Biblia lo dice, usted puede orar en su mente en el trabajo, porque tendrá motivos para orar y estará siempre conectado con Dios. Así que, hermanos, recordemos que nosotros no podemos orar como nosotros queramos, sino como la palabra de Dios nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que si oramos correctamente, recibiremos respuesta a nuestras peticiones. Señor Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias porque me has permitido predicar tu palabra en esta noche. Te doy gracias porque gracias a ti, Señor, he podido exhortar tu palabra al pueblo. Te pido, Dios mío, que esta semilla que es tu palabra, a su tiempo puedan tener fruto, Señor. Te pido, Señor, por favor, que tu iglesia pueda anhelar aprender más de ti y orar con fuego, orar con fervor, creyendo que tú a tu tiempo responderás según tu soberana voluntad. Gracias por usarme como siervo y como vasija, Señor. Sin ti nada soy. En el nombre de Jesús, amén.
la persona que